Hola a todos, vamos a hablar hoy acerca de coordenadas cilíndricas. La idea de las coordenadas cilíndricas pues es que yo tengo acá un punto de coordenadas, digamos, X, Y Z, y la idea pues es representarlo en algo que nosotros llamamos coordenadas cilíndricas. Usualmente pues a las coordenadas cilíndricas, si este es mi eje X, este es mi eje Y, este es mi eje Z. Acá tengo relacionado, digamos, un ángulo teta. Entonces, a esto, la representación de X y Y es lo mismo que en representación de coordenadas polares. Es decir, la X para mí va a ser R coseno de teta. Y va a ser igual a R seno de teta. Y Z pues va a ser Z, ¿no? Aquí recuerden que R pues es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y de alguna manera, pues teta está relacionado con una tangente inversa, ¿no? Bueno, no la pongo, pero ustedes la pueden deducir. Entonces, la idea de las coordenadas cilíndricas es tratar de representar a este punto en esas mismas coordenadas. Entonces, lo que hacemos es introducir unas componentes. Acá voy a tratar de seguir esta línea y voy a trazar acá este vector que para nosotros pues sería E sub de R. Y además vamos a levantar otro vector por acá, que sería E sub z, así lo vamos a llamar, es decir, este va a ser el vector E sub r, que tiene la dirección que tengo acá, y este vector de acá va a ser el vector E sub z, y el producto cruz vamos a definir, por ejemplo, a E sub teta, vamos a definir a E sub teta como o igual al producto de E sub z cruz E sub r. De esta manera es que lo vamos a definir y este notaría un vector que viene para este lado, digamos. Más o menos esa sería la manera en que nosotros tendríamos pues el E sub r, ¿no? Entonces en estas, en estas coordenadas E sub r, E sub teta y E sub z es que yo quiero representar mi nuevo punto. Por cierto, bueno, el E sub r se ve que tiene la dirección que tengo acá, entonces se puede probar. Acá lo voy a anotar. Se puede probar que E sub de R en realidad al tener estas direcciones de acá, pues se puede ver como coseno de teta por el vector I más el seno de teta por el vector J, ¿no? Es decir, es este vector de acá que me da esas componentes. El E sub Z, pues se puede probar que al tener la misma dirección que el que tengo acá, que es K, pues este se puede probar que es K, ¿no? En realidad se puede probar que es K. Y entonces este, si yo hago el producto cartesiano que aprendí, y JK 0, 0, 1, aquí pongo coseno de teta, seno de teta, 0, pues este rápidamente uno se da cuenta que me da menos seno de teta y más, si usted hace el otro, coseno de teta J. Entonces, de alguna manera, pues yo tengo acá los tres vectores, ¿no? En conclusión, lo que tengo es que E sub de R, como les decía, es coseno de teta por I más seno de teta por J. E sub teta, este viene a ser menos seno de teta por I más coseno de teta por J. Y en este caso, E sub z, pues viene a ser igual a acá. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, fíjense bien, yo puedo despejar como en un sistema la I y la J para que me queden en términos de esto. Porque acuérdense que lo que ando buscando pues es la representación del punto en estas nuevas tres componentes. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno,
Acá, por ejemplo, puedo multiplicar por coseno cuadrado y me quedaría coseno de r, y aquí por menos seno, se me quedaría seno cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado es un i, y acá se me anularía, ¿no? La idea es que ustedes comprueben que de acá entonces, voy a poner acá, de acá se puede probar que la i al resolver el sistema la i es igual a coseno de teta e sub r, aquí menos seno de teta e sub teta. Se puede ver también que la j es, aquí hago seno, ¿no? Seno, entonces sería seno de teta e sub r, y aquí hago coseno, ¿no? Entonces me queda más coseno de teta e sub teta. Y se puede ver que la k, pues ese simplemente es e sub z. Esto sería como lo primero que nosotros necesitamos, ¿no? Seno de teta más coseno de teta, coseno de teta menos seno de teta. Esta es la representación que tenemos acá. Otra cosa que se puede sacar de acá es que yo puedo derivar con respecto a mis componentes r, teta y z y tener un juego de derivadas de estos vectores. Por ejemplo, si yo hago d e sub de r con respecto a r, esto rápidamente uno se da cuenta que da 0. Si yo hago d sub de r con respecto a d sub teta, fíjense bien que cuando derivo con respecto a teta, es menos seno de teta y la derivada de seno es coseno. Es decir, le va a dar e sub teta. Si derivo con respecto a lo derivo con respecto a z, también me va a dar 0, ¿no? Entonces con respecto a z, pues me da 0. De igual forma, los empiezo a derivar. Derivo el segundo con respecto a r, teta y z. Entonces, la derivada de e sub teta con respecto a r también da 0. La derivada de e sub teta con respecto a teta, pues sería de menos seno menos coseno, y de coseno menos seno es el opuesto, ¿no? Se puede verificar que es menos e sub r. Y la derivada de e sub teta con respecto a z, pues eso me va a dar 0. Ahora, la derivada de e sub z con respecto a todas las componentes es 0, entonces, pero bueno, la voy a anotar. Entonces, d sub z con respecto a r, la parcial es 0. La parcial de sub z con respecto a teta también es 0. Y la parcial de e sub z con el respecto al mismo e sub z, pues de alguna manera también me da 0. Entonces, estas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? A esto le voy a llamar 1, a esto 2 y a esto 3. Ahora bien, fíjense bien. Como yo estoy haciendo un cambio de coordenadas, estoy diciendo que la x es r coseno de teta, la y es r seno de z y la z es igual a z. Entonces yo puedo hacer depender a mi f, si yo tomo una función, por ejemplo, sea f una función entre variables, ¿no? Que va de r cubo a r. Si quiere, pues le podemos llamar w. Entonces, w igual a f. Pues esta a la vez depende de x, de y, esto de z, esta solo depende de sí misma. En realidad no se pone esto, x depende de r, de teta, y depende de r y de teta, y puedo sacar una especie de derivadas también. Entonces, si usted se fija, la derivada de f con respecto a r vendría a ser la derivada de f con respecto a x y la derivada de x con respecto a r, ¿no? Que sería solo el coseno. Entonces esto es coseno de teta, derivada de f con respecto a x, más, si hago lo mismo, acá sería seno de teta, derivada de f con respecto a y.
Cuando hago con d teta, fíjense bien, esto sería la derivada de f con respecto a teta. Me quedaría, como es con respecto a teta, derivada de coseno es menos seno, y aquí hay una r, entonces sería menos r. Seno de teta, derivada de f con respecto a x. Esta es regla de la cadena, ¿no? Más, me voy por aquí, y teta, entonces acá sería de seno coseno, entonces r coseno de teta, derivada de f con respecto a y. Y obviamente pues la de z, de f de z, pues es la misma, ¿no? Derivada de f con respecto a z. Esta no hago nada. Ok, entonces fíjense bien que yo puedo despejar y ver esto de una manera equivalente a la derivada de f con respecto a r. Lo puedo ver como coseno de teta parcial de f con respecto a x más seno de teta parcial de f con respecto a y. Y aquí esto lo puedo ver como saco el r de factor común y lo divido. Entonces aquí puedo verlo como 1 sobre r derivada de f con respecto a teta igualado a menos seno de teta derivada de f con respecto a x más coseno de teta derivada de f con respecto a y. Y aquí me queda el df de z igual al df del z, ¿no? O la derivada de f con respecto a z. Bueno, esto en principio, si ustedes se fijan en estas dos, es muy parecido a esto que tengo acá, ¿no? Entonces yo podría despejar para la parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y me va a quedar justamente esto mismo. Es decir, esta vendría a ser la cuarta. 4. ¿Qué voy a encontrar? Bueno, voy a encontrar que la derivada de f con respecto a x vendría a ser igual, pues, a coseno de teta. A ver, fíjense bien que lo que puse fue el e sub de r menos seno de teta, el e sub teta, pero el e sub teta es como todo esto, ¿no? Entonces eso es lo que tengo que poner, a menos 1 sobre r. Entonces aquí era seno de teta. Ay, aquí me olvidé de la parcial esta. Entonces coseno de teta, derivada de f con respecto a r, menos 1 sobre r, seno de teta, derivada de f con respecto a teta. Y la otra, que es del f del y, sería, bueno, a ver, acá es seno y coseno, ¿no? Pero el coseno de e teta funciona como este, ¿no? Entonces sería seno de teta, derivada de f con respecto a r, más 1 sobre r coseno de teta, derivada de f con respecto a teta. Y bueno, esta, que no se olviden, de f de z es la misma derivada de f con respecto a z, ¿no? Entonces, esto sería como en principio lo que nosotros pues necesitamos, ¿no? Ahora bien, algo bien importante que nosotros deberíamos de sacar acá sería nuestro laplaciano, ¿no? Entonces, sabemos que el laplaciano de f en realidad pues es la parcial de f con respecto a x. Bueno, lo vamos a poner en esta coordenada si quieren. Vete parcial de f con respecto a x, esto por y, más la parcial de f con respecto a y, esto por j, más la parcial de f con respecto a z, esto por la componente k. Usualmente esto uno lo pone de la siguiente manera, parcial de con respecto a x de y, ¿no? Más parcial de con respecto a y de j, más parcial con respecto a z,
de K y eso aplicado a un F, ¿no? Pero este es el que está escrito, digamos, eh, en coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer es pasar esto a mis coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a sustituir qué es cada una de estas parciales y lo que es cada uno de estos. Entonces esto me va a quedar coseno de teta derivada de f con respecto a r menos 1 sobre r seno de teta derivada de f con respecto a teta. Ahora, como estos se parecen, esto es coseno de teta e sub de r menos seno de teta e sub teta más, acá vendría el otro, seno de teta derivada de f con respecto a r más 1 sobre r coseno de teta del f de teta. Esto multiplicado por, pues, lo que se parece, ¿no? Seno de teta e sub de r más coseno de teta e sub teta. Ahí. Más, pues esta componente queda igual, ¿no? Entonces solo sería derivada de f con respecto a z de e sub z. Entonces esta me queda normal. Entonces, si yo hago todo este producto, fíjense bien, coseno por coseno es un coseno cuadrado. Entonces este me queda coseno cuadrado. Seno por esto es un seno cuadrado. Entonces fíjense bien, se puede comprobar que va a quedar del f del r en esta parte. ¿Sí? Luego, si yo agarro esta por la cruzada, se me va a cancelar por esta con la cruzada, ¿no? Se me va a cancelar. Entonces estoy diciendo, esta con esta, ¿no? Se cancelan signos opuestos. Ahora, voy con esta. Esta por esta, menos 1. Y esta por esta es el mismo, perdón, esta por esta es el mismo signo y este signo opuesto se cancelan, ¿no? Entonces la que me va a sobrevivir más bien es esta. Esta por esta sería más 1 sobre r seno cuadrado. Acá me faltó el r, ¿no? A ver si me comí el r. Y aquí me va a quedar, bueno, más, se puede comprobar que me va a quedar 1 sobre r del f del teta, e teta, haciendo todos esos productos, más del f del z, e a la z. Solo es que hagan los productos y vean que se cancela. Entonces, fíjense bien, esto en realidad uno lo puede escribir así, es su dr, del dr, más es su teta, del teta, más, en este caso es su z, del z, y todo eso aplicado a una función f. Entonces, este sería el laplaciano en coordenadas cilíndricas. Este es el laplaciano en cilíndricas. Bueno, eso en un principio, ¿no? Que tenemos que es el laplaciano. Ahora me gustaría tener lo que es el divergente. Fíjense bien. El divergente, en este caso, queremos el divergente. Para calcular el divergente, pues, yo voy a considerar un campo vectorial que va de R cubo a R cubo, tal que pues yo ya lo puedo ver en coordenadas cilíndricas, ya tal que F en realidad tiene una componente en R, una componente en teta y una componente en Z. Es decir, esto se ve como F sub R, E sub R, más F sub Z, F sub teta, E sub teta, más F sub Z, EZ.
Ya lo tengo. Entonces, ¿quién sería el divergente? Bueno, el divergente punto F vendría a ser el divergente que acabo de encontrar en coordenadas, que es este. Usualmente uno se lo memoriza, es E sub de R derivada con respecto a R más E sub teta por 1 sobre R parcial con respecto a teta más E sub z derivada con respecto a z, esto punto, esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, cuando uno hace este producto hay que tener cuidado porque, bueno, esta es una derivada con respecto a R, ¿no? Entonces, E sub de R punto E sub de R es unitario, acuérdense. Y E sub de R punto E sub teta es 0, E sub de R punto E sub z es 0. ¿Por qué? Porque acá pues lo que construimos fue un ortogonal, ¿no? Un sistema ortogonal. Acuérdense que acá es 90. Entonces estos son ortogonales entre sí. Eso significa que estos productos puntos, algunos de ellos me dan 0 y los productos consigo mismo me dan 1. Entonces, cuando hago esta parte, por ejemplo, esta con esta, simplemente me va a quedar la derivada con respecto a R de f sub de R. La otra es 0. Ah, bueno, aquí es donde utilizamos esta propiedad 3, ¿no? Y utilizando 3. Que hay que utilizar a 3. Entonces, esta sale así. Cuando hago esta con esta, pues esta componente, pero me queda este 0. Entonces, no importa. Si derivo esta con respecto a R0 también, lo mismo acá. Entonces, esta digamos que ya está. Ahora, lo interesante es esta, por ejemplo. Derivo esta con respecto a f sub de r, e sub de r por e sub teta es 0, pero cuando derivo a e sub de r, ya vi que es sub teta. E sub teta por e sub teta es 1, entonces me va a quedar una componente así, 1 sobre r, f sub de r. Esta es la que me sobrevive. Ahora, cuando hago esta derivada por f sub teta, teta me sobrevive también, entonces me queda 1 sobre r parcial con respecto a teta, f sub teta, más cuando hago esta es menos c sub de r, pero por esta es 0. Solo esta me sobrevive. Y las otras también es 0. De esta es 0, 0 y solo me sobrevivirá la parcial de f sub z con respecto a z. Esto, como les digo, lo pueden chequear. Pueden sacar el 1 sobre r también. Esta es una manera de escribir el laplaciano, 1 sobre r. Y aquí les va a quedar derivada con respecto a r de f sub de r. Bueno, aquí un r más f sub de r, ¿no? Esto más 1 sobre r derivada de la componente en teta respecto a teta más la derivada de la componente en z con respecto a z. Y esta la puedo juntar en una sola derivada, es decir que entonces al final la expresión a la que quiero llegar para un campo vectorial, digamos, si lo ven como campo, vendría a ser que esto es 1 sobre r por la parcial con respecto a r. Y acá más siempre 1 sobre r. Esta más esta de acá. Esa sería, digamos, esto sería el divergente. Ahora, de igual manera podríamos sacar lo que es el laplaciano, ¿no? El laplaciano, ya que tenemos el divergente, el laplaciano, que vendría a ser, bueno, el laplaciano, que es del de una función f, vendría a ser el divergente del gradiente, ¿no? El divergente ya lo conozco, que es r
parcial con respecto a R, más E sub teta por 1 sobre R del teta más E z por del z. Esto multiplicado por este laplaciano, perdón, por este que tengo acá, ¿no? Este creo que está malo el símbolo, ¿no? Ahorita me fijé. Este es el laplaciano. Este es el divergente. Puse el del laplaciano. Entonces, este es el divergente, ¿no? El nabla, ¿no? Entonces, es el mismo, pero solo que aplicado a una función ahora. Entonces, acá me va a quedar el mismo entonces me va a quedar E sub R, solo que a una función, más E sub teta, solo que aquí también aplicado a una función, más esto, solo que aplicado a una función. Entonces, otra vez bueno, pude haber hecho los productos y otra vez, si ustedes se fijan, me va a sobrevivir prácticamente lo mismo. Cuando haga esta por esta, solo me va a quedar la segunda derivada acá, pero con respecto a R, más todas las demás se me van a anular. La interesante va a ser esta cuando haga la parcial con respecto a 0, ¿no? Que me va a quedar teta. Con respecto a teta, E sub R es teta, entonces el producto es 1. Solo me va a sobrar entonces 1 sobre R. Es que es similar, ¿no? Me va a quedar esto más. Cuando haga esta con respecto a esta, entonces me va a quedar 1 sobre R cuadrado, porque aquí hay un R cuadrado, y me va a quedar segunda derivada con respecto a teta. Esto lo pueden chequear y con esta todas se me van a anular, excepto esta y esta. También lo pueden buscar, chequear y les va a quedar esto. Y de igual manera se saca el 1 sobre R y se vuelve a juntar. Entonces el laplaciano o el nabla, ¿no? También lo escribimos así. Va a ser otra vez, saco el 1 sobre R de acá y me va a quedar la derivada con respecto a R. Pero ahora va a ser de R del F del R. Es muy parecido al otro, ¿no? Más 1 sobre R cuadrado, segunda derivada de F con respecto a teta, más del cuadrado de F con respecto a Z. Esto es lo que me quedaría, es el laplaciano en coordenadas, digamos, cilíndricas, ¿no? En cilíndricas. ¿Y qué me faltaría? Bueno, lo que faltaría es el rotacional. Pero bueno, para el rotacional, fíjense bien qué es lo que tendría. Vamos a tratar de hacer el rotacional también. Entonces, el rotacional, ¿no? Para el rotacional, pues vamos a tener esto así. Entonces, este es el nabla, cruz F. Y ya sabemos cuál es este, ¿no? Este es E sub R. Acá. Más E sub teta. Por 1 sobre R del de teta. Más, aquí me quedaría E sub z del z. Esto cruz, bueno, aquí tendría que ser, este campo vectorial lo ponemos siempre en coordenadas cilíndricas y me queda de esta manera. Así. Entonces, para hacer este, usualmente uno lo que hace es distribuir, ¿no? Y entonces le va a quedar algo bien grande. Entonces, sería E sub R, esta parcial con todo, con respecto a esto, ¿no? Entonces, sería E sub R cruz, esta parcial con respecto a R de todo esto.
así. Más este por este, entonces le va a quedar, bueno, este no importa dónde lo deje, lo vamos a dejar acá. Cruz, y entonces le va a quedar esto. Por de nuevo el campo, ¿no? Y aquí más, bueno, esta me va a quedar la E sub z, cruz, y entonces sería esta parcial. Eso es lo que me quedaría. Entonces tengo que revisar estas parciales, cruz esto, pero también tengo que recordar lo siguiente. Tengo que recordar que E sub R cruz E sub teta, pues va a ser E sub z. Tengo que recordar que E sub teta cruz E sub z, esto va a ser E sub R. Acuérdense que son como son vectores unitarios. Y por último, que E sub z cruz, que fue el que dedujimos en realidad, ¿no? Este es, perdón, E sub R. Acá, E sub R. Ese es E sub teta, ¿no? Esto es bien importante porque al momento de derivar esto, tengo que ver qué es lo que me sobrevive. Y acuérdense que E sub D cruz E sub D, pues eso es cero, ¿no? No se les olvide esa parte. Para I igual a R teta y Z en realidad, ¿no? Entonces, eso es importante anotarlo para que al momento de poner este rotacional, pues me quede, ¿no? Entonces, esta con respecto a esta, pues solo es esta, pero es cero, ¿no? Con respecto a esta, es sub R cruz, es sub teta, ese es Z. Entonces, acá me va a quedar E sub Z parcial con respecto a R de F sub teta. Ahora, esta con respecto a esta, pues también es cero, la de esta no, pero es sub Z, es sub R. Como es al revés, ¿no? Es sub R, es sub Z, es negativo acá. Esto es menos, es sub teta, que hay que recordar un poquito la teoría. F sub Z, esto con respecto a R. Más, poner así, más cuando hago esta ahora, aquí me queda 1 sobre R. Entonces acá me queda este con respecto a este es teta, pero es cero, ¿no? Y este con respecto, este sí me sobrevive, entonces sería. Fíjense bien que aquí me puede sobrevivir más términos. E sub teta con E sub R es menos E sub Z. Entonces acá me queda menos E sub Z derivada con respecto a teta de F sub R. Aquí, bueno, esto es cero, pero la de esta, que es menos E sub R por menos E sub teta por menos E sub R, entonces me va a quedar más E sub Z. Este también sobrevivió, pero esta sería la derivada con respecto a teta de F sub teta. Este con respecto a este, bueno, E sub teta por E sub teta por E sub Z, E sub R, entonces aquí me sobrevive esta componente radial y sería pues la derivada de F sub Z con respecto a teta. Aquí me sobrevivieron 3 términos. Más este, cuando hago este con este, pues es sub Z, es sub R. A ver, es sub Z, es sub R es teta. Sobrevive a la teta. Y aquí sería derivada de F sub R con respecto a Z. Este con respecto a este, bueno, también es sub teta con E sub Z, ¿no? Sub teta con E sub Z. Bueno, está al revés, ¿no? Es sub Z, es sub teta. Es menos, ¿no?
menos E sub R acá. Y aquí me queda esta parcial con respecto a Z. Y la otra se me va a hacer 0. Se puede comprobar que en realidad da 0. Esto sería lo que es el rotacional. Ahora, se puede probar, pueden hacerlo usted las cuentas, se puede probar, no lo voy a hacer, que esto se puede poner como 1 sobre R, E sub R, parcial con respecto a R, la componente F sub R. Acá ponemos R a la teta, así, por la derivada con respecto a teta. Y aquí R F teta, teta. Y aquí la componente E a la Z. Ahora, esto solo es para como simplificar la notación y acordarse, ¿no? Pero en realidad es este producto, ¿no? Este producto que tengo acá. Y bueno, eso sería un poco acerca de coordenadas cilíndricas, lo que es el rotacional, el laplaciano, el divergente, el nabla, el operador nabla del gradiente y pues las descripciones, ¿no? Un video un poco largo, pero bueno, con él puedo yo transformar ecuaciones diferenciales parciales utilizando estas propiedades. Lo que faltaría para la próxima ocasión o cuando pueda, pues un video acerca de coordenadas esféricas, ¿no? Que sería un poco más largo que este por todas las componentes que tienen las coordenadas esféricas. Bueno, saludos, que estén bien y que todo les salga. Éxitos.